Voy a cruzar Taiwán entero andando sin internet. Me encuentro en Taipei, la capital, y desde aquí me separan más de 600 kilómetros a través de la costa oriental de Taiwán. Llevo años soñando con visitar Taiwán, pero siempre he querido hacerlo de alguna forma que me permitiese recorrer esas partes profundas del país a las que normalmente no llegarías si no hicieras algo de este estilo. Por ello, he decidido embarcarme en otro reto de esos que te quitan el sueño, esperando tal vez de esta forma tener la oportunidad de conocer este territorio en su totalidad y empaparme así con todo lo que su cultura y su gente tiene que ofrecer. Siendo sincero, no ha sido una decisión sencilla. He dudado bastante, a decir verdad. Taiwán se encuentra en una situación muy inestable desde hace décadas, siendo considerado uno de los puntos más calientes del planeta a día de hoy. La historia única que le precede hace que se encuentre bajo amenaza de invasión por parte del gigante asiático desde hace casi ya 70 años. Pero últimamente esta amenaza se ha acrecentado. Y es por eso que en caso que algo tenga que suceder, quiero asegurarme de conocer Taiwán como es y no como lo que podría ser. Bueno amigos, bienvenidos al distrito comercial de Taipei. Aquí es donde comienza mi aventura cruzando toda Taiwán a pata oficialmente. Y aquí detrás donde lo veis, este es el Taipei 101, que es el edificio más grande de toda Taiwán y el más simbólico y representativo sin duda alguna de la capital. No podía pensar en un mejor lugar para comenzar la aventura que aquí. Flipas, ¿eh? Menudo monstruo, ¿eh? Mira qué bicho. Guapísimo. Y nada, pues yo me voy por ahí, a atravesar ya las montañas y desde ahí nos despedimos oficialmente de Taipei. Son las 12:30 de la mañana, se me han pegado las sábanas hoy, no voy a engañar, porque estos días en Taipei me lo he pasado tan de p*** madre, me lo he pasado tan bien que no he mirado el reloj, así que se me ha ido muchísimo. Voy a intentar llegar al pueblo de Fengxiling, se llama, a través de montañas, de aldeitas. Me separan 15 kilómetros hasta allí aproximadamente. Así que vamos a ver si da tiempo antes de que anochezca, que aquí ahora que es invierno en Taiwán, a eso de las 5:30 de la tarde ya es de noche profunda. Comienza oficialmente mi camino en lo que promete ser una aventura memorable. Es irónico cómo el tiempo se eleva y se escapa entre los dedos una vez más. Antes de partir, he pasado una semana descubriendo Taipei. Una semana en la que, además de asentar el choque cultural, me he dejado fascinar a cada paso, con cada esquina, con una gastronomía tan distinta como extraordinaria. Los olores, los sabores, la manera en que todo parece vibrar con vida propia. La verdad es que no esperaba quedarme tanto tiempo en la capital, pero Taipei tiene algo que te atrapa desde el primer instante. Bueno, aquí estos agradables chavales me han dicho este puesto para tomar el té que se llama Kebuke Songshen Nanchang. Siento que me voy de aquí, aunque podría quedarme mucho más. En estas últimas noches me despedí de esta maravillosa ciudad dando largos paseos bajo el manto de la noche, cuando el tren ya callaba y las calles quedaban en silencio. Momentos a solas en los que descubrí cuán diferente puede ser el pulso nocturno y diurno en esta parte del mundo. Y sin saberlo, acumulé miles de pasos en mis pies, como si cada pisada me preparara para lo que estaba por venir. Bueno, aquí hemos venido a rezar a Buda antes de asumir esta gesta que se viene. Vamos a pedirle que nos vaya bien en el camino, porque nos va a hacer falta. Nos va a hacer falta. Taiwán guarda una historia singular en el entramado del mundo, y esa historia es la llave que explica cómo ha llegado a ser lo que es a día de hoy. Dicen que debemos de estudiar el pasado para no repetir los errores, pero cada vez tengo más claro que el ser humano tropieza, a veces con intención, una y otra vez, con la misma piedra. Aquí en Taipei también he forjado amistades únicas, de las que espero hablaros en otro momento, pero ahora, armado de valor y con la curiosidad de un niño ávido de descubrimiento, toca emprender rumbo hacia tierras desconocidas y dar comienzo a esta gran aventura. Bueno, y este es conforme salgo del distrito central, tengo este camino que se llama la montaña del elefante, ahí lo podéis ver, todo cookie. Y nada, nosotros estamos aquí.
Aquí es donde estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es subir por aquí. Y desde aquí es que yo marcho y ya salgo de Taipei hacia la costa este. Así que por ahí vamos, chavales. Originalmente mi idea era hacerme con un carro para no cargar la mochila todo el trayecto, pero ha sido imposible encontrar algo que se adaptase a lo que estaba buscando. Por el momento me tocará cargar estos 23 kilos a lomos con la esperanza de en un futuro dar con lo que ando buscando. Sí, sí. Los primeros kilómetros son prometedores, asciendo la montaña conocida como el Grand Trail de Taipei, desde donde se puede vislumbrar toda la ciudad. Parece ser una actividad también bastante popular entre los lugareños. ¿Eso o que he hecho mal en salir el fin de semana? Bueno, chavales, pues desde aquí, desde la montaña del elefante, nos despedimos de Taipei oficialmente, hasta que lo volvamos a ver dentro de como un mes y medio o algo así. Losari, Taipei. De cualquier forma, el paisaje es espectacular y no se me ocurre otra manera de despedirme de Taipei que desde las alturas. Las experiencias que aquí he vivido van a hacer que siempre le guarde un cariño especial a esta ciudad. Ahora sí, sin echar la vista atrás, continúo sendero sinuoso y empinado rumbo al este para más tarde ir hacia el sur. Quién sabe lo que me aguarda de ahora en adelante. Intentaré tener los ojos bien abiertos y empaparme con todo lo que el camino tenga que ofrecer. De eso estoy seguro. De pronto me encuentro con este templo en medio de la montaña. Una dulce e hipnotizante melodía llama mi atención. Una oración realizada de forma conjunta por varios monjes y una imponente estatua de Buda alzándose ante mí hace que se me erice el vello. Aquí se siente una energía superior. No sabría explicarlo. Y la verdad, no querría desperdiciar saliva, pues aunque lo explicase, no me creeríais. Tras presentar mis respetos a Siddhartha, asciendo al final de la montaña del elefante, escalón tras escalón y empezando a sudar la gota gorda a pesar de estar en invierno. Pero allí en lo alto no solo me aguarda una vista fascinante, sino también un agradable encuentro. Yeah, el camino. Yeah. That's what I'm doing here. Oh, you are doing Camino in Taiwan? I'm walking the entire length of Taiwan. Okay. By your foot? Just walking, yeah. That's awesome. That's awesome. Sí, sí. You from here? You from Taiwan? Yeah, I'm just live like there. Nice. Somewhere. What? Kending. Kending, yes, Kending. the southernmost point, Yeah, right? yeah. I've been there, but not by foot, just by my friend drive me there. Yeah. Yeah. I'm trying to get there. Like I think from here I will go to Yufen, Yofen, Jiufen. Yofen, yeah. Jiufen, yeah. And then like follow the coast, hopefully through Taroko, huh? Taroko. Taroko. Yeah. Sorry, my accent. It's okay. It's alright. Yeah, paise. Oh, that one is great. Paise. Paise is like excuse me in Taiwanese, Yeah. right? Yeah. What was your name? You can call me Daniela. Daniela. Yeah. And the Taiwanese name? Yu Hui. Yu Hui. Yeah. Nice to meet you. Nice huh? to Yu meet Hui. you. How should I call you? Alex. Alex. Okay, Yeah. nice to meet you. Nice to meet you. You have a YouTube channel or something? That's right, yeah. I have YouTube and Instagram, yeah. Sure. You want we take a shot here? Huh? Hi. Aquí estamos en lo alto de... What's the name of this mountain? This is called the Sound Mountain. South Mountain, and this is the Grand Trail of Taipei. Aquí estamos en el Grand Trail de Taipei en todo lo alto, chavales. Dejo Taipei atrás con la mochila al hombro y el corazón latiendo fuerte, emocionado por ver dónde me llevarán mis pasos y bajo la promesa de que esta será una aventura épica que terminaré contando a mis nietos.
Esto debía de ser un templo en su momento. No tengo muy claro. Pero fíjate, está aquí como las estructuras. Tienen todas las estructuras, incluso veo como que hay cacerolas, ¿sabes? Cacerolas y ollas por aquí. Aquí hay un pequeño altar. Mira esto, qué espectáculo, tío. Mira este altar. Aquí en una cuevita. Flipas, qué preciosidad. Ahí le han dejado una ofrenda, ¿eh? Pero ya largo tiempo atrás. Aquí ya he salido del Gran Trail de Taipei y estoy avanzando por caminos antiguos que se nota en el suelo, las rocas, que a saber la de años que tienen estos senderos, porque son rocas, no me quiero ni imaginar cómo hicieron esto en su día. Pero fijaros dónde estoy. Bueno, me temo que he infravalorado un poquito esto, porque me estoy metiendo aquí en un sendero, que esto es una locura, tío. Además que aquí ya ha cambiado el asunto, aquí ya no hay nadie. Y voy con un cuidado que te cagas, porque al ir sin internet, como me parto una pierna o un tobillo aquí no me salva ni Dios hasta dentro de 2 días, o vete a saber. Ni puta idea. Pero la cosa es que me dice que tengo aún 4 horas, tío. Me dice que tengo como 3 horas y media, 4 horas, fácil, estimo, para llegar a un pueblito. Y son las 3 de la tarde, que en 2 horas y media se me hace de noche. No me quiero preocupar demasiado, pero os admito que estoy un poco preocupado. Preocupado ante la posibilidad de que me pille la noche en medio de la selva, avanzar ahora es de extrema urgencia. No me gustaría tener que acampar aquí sin saber la de bichos y posibles serpientes venenosas que pueden merodear a mi alrededor. Al rato doy con este templo en medio de la montaña. Me parece asombroso encontrar esto aquí. En Taiwán son budistas y taoístas en su mayoría, apostando por una filosofía de vida zen, el yin y el yang y en general el equilibrio de la vida. Me gusta mucho cómo el taoísmo aconseja reducir deseos innecesarios, cultivar humildad y no aferrarse a ambiciones materiales o sociales, lo que dicen que trae paz interior y claridad. Yo intento aplicar alguna de estas cosas y a mí la verdad me funciona. Y eso que no soy taoísta. Más bien me considero todo un romántico. Este sería un buen sitio para dormir si tuviera comida. Pero tampoco creo haber avanzado muchísimo. Lo que pasa que como ha sido todo montañas... ¿Cuántos pasos llevo? A ver... Llevo 10.000 pasos, tío. Vaya ruina. Estoy cansadete, ¿eh? Bueno, carreterita. No me lo creo. No me lo creo. Vamos a intentar orientarnos a ver dónde carajos estoy. Conforme abandono la capital, comienzo a adentrarme en la Taiwán rural, dejando atrás el ruido y la prisa de Taipei. Es sorprendente cómo a escasos kilómetros de esta gigantesca metrópolis se despliega un mundo distinto. Campos abiertos, camino flanqueado por huertos y terrazas de cultivo y el ritmo pausado de la naturaleza que lo impregna todo a su paso. La verdad es que volver a pisar carretera es todo un alivio, más aún cuando el atardecer se asoma apenas a la vuelta de la esquina, tiñendo de oro los arrozales y las montañas lejanas. Este tramo tranquilo me permite relajarme y disfrutar del resto de la ruta de hoy con todos mis sentidos despiertos. Los aldeanos agachados en sus huertos, recogiendo verdura y frutas con manos expertas, los campos que parecen respirar y los gigantescos portones con caracteres tradicionales chinos, mensajes de bienvenida que se escapan a mi comprensión pero no a mi admiración. Una satisfactoria sensación me invade por dentro, una mezcla de alivio, curiosidad y gratitud por estar ahí, en el presente, dejando que cada detalle me marque. Pero además de esa sensación, he empezado a darme cuenta de algo que hace tiempo que no hago. ¿Ya? No. It's good? No. No. It's not, it's not good, dog? Yeah. No. Yeah. It's okay. Okay. Food there? Yeah. Yeah? Yes. Okay. Bye. Sí, sí. Have a nice day. Bye. Bye, bye. Qué agradable la señora esta. Estaban en las puertas de un templo taoísta. Se veía el yin y el yang ahí.
Y bueno, le he preguntado para comer por aquí porque son las 4 de la tarde, llevo desde las 10:30 de la mañana sin comer. Gran error no haber cogido nada. No me vuelve a pasar, ¿eh? ¿Dónde hostias puedo comer? Ni hao. Paise. Can I eat? Here? Oh. Vale, pues aquí tengo que elegir. A ver qué elijo. Lo tienes claro. Mian. Yeah, mía. Mian. Mía. Tang mian. Yeah, with chicken or... 炒的 Okay. 汤的 Yes. Whatever. Tía, vaya fiesta para entenderse tú. A ver, ¿qué bebo? Tengo mucha sed. A estas alturas ya no me quedan muchas fuerzas, solo pienso en comer lo que sea y poder tomar un respiro para recobrar energías. La carretera ha sido un desafío continuo y mi cuerpo lo siente. Hacer este viaje sin internet es un reto, especialmente cuando tengo que pedir comida. Todo está escrito en chino tradicional y la verdad no entiendo ni jota. Pero por otro lado, esa misma falta de conectividad me permite tener interacciones verdaderamente auténticas con los lugareños y me empuja a salir de mi zona de confort al 100%. Oh, sorpresa. Qué buena pinta. España, yeah. Yeah, España. Valencia. Your first time here in Taiwan? First time. Alone. For sightseeing? I'm walking the whole Taiwan. Kenting. Oh, Kenting. Kenting. The southern tip of Taiwan. I moved here at age 12. Yeah. Now I'm 73. 73. Mientras converso con este agradable anciano, en el televisor de la tienda, de fondo las noticias se dejan oír. En el mundo las tensiones geopolíticas están más intensas que nunca. ¡Qué ironía! Cuando uno está incomunicado, todas estas historias parecen no existir, pero tan pronto como vuelve la civilización, es imposible no preocuparse por hechos que ocurren a miles de kilómetros. Sí, sí, bye bye, bye bye. Bueno, menuda comilona me acabo de pegar por $180 taiwaneses. 5 pavos. Me he bebido un litro de la bebida esa de guava, que es una fruta que ya probé yo en Sumatra por primera vez. Se ve que es algo muy asiático. En España no lo he visto nunca. Y unos fideos, tío. ¿Cómo estaban esos fideos? Yo le he dicho al tipo, lo que sea. Le he hecho así el gesto internacional de ponme de papear, que estoy que me caigo. No me esperaba que me trajese eso. Gambas, calamares. Me he bebido el caldo en plan... ¡Buah! ¡Qué hambre tenía, tío! ¡Qué hambre tenía! Una maravilla. Bueno, estoy en un pueblito, ciudad, no sé ni qué hostias es esto, sinceramente. Creo que se llama Genque y son casi ya las 5 de la tarde. Llevo cerca de 20.000 pasos ya, el buche lleno y me queda muy poca luz ahora mismo, así que me toca buscarme la vida para encontrar algún lugar aquí donde acampar. No sé, si encuentro un parque tranquilo o algo así, me basta, ¿sabes? Así que lo bueno es que van a haber restaurantes. Al estar en un pueblo no voy a tener problema ya con la comida. Así que no hay mal que por bien no venga.
Los últimos kilómetros del día, antes de que la noche tiña el cielo, recorro esta localidad con una mezcla de cansancio y asombro. Menudo vaivén de emociones he vivido hoy. Qué variopintos han sido los paisajes que me han acompañado, desde dejar atrás el bullicio de Taipei, adentrarme en la montaña y perderme por senderos remotos, y ahora, de nuevo en un núcleo urbano de considerable tamaño. Al final cae la noche y el ritmo nocturno de esta parte del mundo me permite disfrutar de otra faceta de la jornada. Las calles se iluminan con letreros vibrantes y colores que hipnotizan. Todo tiene un pulso especial bajo la luz artificial y yo sigo asentando este impacto cultural que no deja de sorprenderme a cada paso. En el mapa he visto que aquí pasa el famoso río Kelung. Mi idea es seguir su curso durante unos días, pues parece ser un camino maravilloso para continuar explorando y conectar lo urbano con la naturaleza. El Kelung es un río que atraviesa numerosas localidades y se encuentra estrechamente ligado a la historia y vida de esta región, conectando montaña y ciudad hasta unirse al gran sistema del río Tanshui que acaba en el mar. Llega la hora de cenar y descubro un local con un concepto muy interesante. Can I get dinner for one? Yeah? Okay. Pides tu entrecot, o como lo quieran llamar, y tienes acceso ilimitado a un buffet repleto de tés, bebidas, entrantes y platillos con sabores que nunca antes había probado. Este plato en particular me sorprende mucho. Parece una especie de napolitana hecha con hojaldre y dentro lleva una sopita cremosa con jamón. La mezcla explota en mi boca como un paraíso de sabor y tras la larga caminata de hoy, la verdad que tengo más hambre que el perro de un ciego. Después de una comilona que casi merece su propio capítulo, recorro el último kilómetro del día. A lo largo del río hay un parque dedicado a peatones y ciclistas, lo que facilita muchísimo encontrar un sitio tranquilo donde acampar cuando cae la noche. Es una locura lo que pesa esta mochila, tío. No sé cómo pesa tanto si no llevo nada. Es el portátil y... Con respeto, me plantaré aquí en algún rincón donde no moleste y pondré la alarma bien temprano para no llamar la atención. Estoy agotado, la verdad. Espero ir acostumbrándome a estas palizas, porque esto ha sido apenas el primer día y después de cubrir casi 20 kilómetros, aún me separan cerca de 580 kilómetros más para alcanzar el extremo sur de Taiwán. Tengo tantas preguntas ahora mismo. ¿Lo conseguiré? ¿Qué veré por el camino? ¿Tendré el placer de tener encuentros con personas increíbles? ¿Qué historias me susurrarán estos paisajes al amanecer o qué secretos guardarán los senderos que aún no he explorado? En fin, todo se verá a lo largo de las próximas semanas, supongo.